Buenos días a todos y a todas. A nombre de la Secretaría de la Función Pública y la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflicto de Interés, les doy la más cordial bienvenida y agradezco su compañía en la ponencia titulada el día de hoy, en esta mañana, Servidores Públicos y Estándares Interamericanos de Derechos Humanos. Tenemos como invitado de honor a nuestro ponente, el doctor José de Jesús Orozco Enríquez, a quien le damos la más calurosa, cálida y respetuosa de las bienvenidas. Doctor, bienvenida. Bueno, todos conocemos de la gran trayectoria que tiene el doctor. Me permitiré leer una síntesis muy apretada y muy general sobre su trayectoria académica y profesional. El doctor José de Jesús Orozco Enríquez es licenciado y doctor en Derecho, ambos con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo es maestro en Derecho Comparado por la Universidad de California en Los Ángeles y doctor honoris causa por la Universidad San Martín de Porres de Perú y por la Universidad Autónoma de Coahuila. El doctor Orozco también es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas y miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual ha sido su presidente. Es consejero de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. El doctor Orozco también fue magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante el periodo de 1996 a 2006. Fue magistrado de la Sala Central del entonces Tribunal Federal Electoral por el periodo de 1990 a 1996. El doctor Orozco es autor y coautor de 10 libros y coordinador de otros 15 libros, así como autor de más de 100 artículos en revistas especializadas. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, alemán, árabe, tailandés, indonesio, vietnamita y mongol. Ahora cedo la palabra al doctor Orozco para que presente su ponencia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Agradezco cumplidamente al subsecretario, el maestro Javier Vargas, su amable presentación, la presencia del oficial mayor, el licenciado Raúl Durán, el licenciado Jaime Chávez, y en general a la Secretaría de la Función Pública y a su titular, la secretaria Arely Gómez, su amable invitación, así como la oportunidad que me brindan de compartir algunas reflexiones sobre los servidores públicos y estándares interamericanos de derechos humanos con tan selecta audiencia conformada por destacados y destacadas servidoras públicas del gobierno federal de nuestro país. Ciertamente, con motivos, si me permiten, déjenme ver si… perdón. Sí, sin duda el referente es la reforma constitucional de 2011 que a través del artículo primero constitucional puntualiza un nuevo paradigma, lo que se ha considerado un nuevo paradigma en nuestro país con relación a los derechos humanos en cuanto a puntualizar tanto los derechos de fuente nacional, principalmente establecidos en la Constitución, como también los derechos humanos de fuente internacional consagrados en los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, algunos de los cuales haré referencia, y precisamente en su artículo tercero establece nuevas o puntualiza, en realidad no son nuevas, eran obligaciones que ya tenían todas y todos los servidores públicos, pero sin duda se puntualiza el alcance de estas obligaciones para todas las autoridades públicas del país en el ámbito de sus respectivas competencias, consistentes en promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Ciertamente, los derechos humanos, no solo los establecidos en la Constitución, según se establece en el primer párrafo, sino también en los tratados internacionales ratificados por nuestro país.
y que también como consecuencia de estas obligaciones de promoción, respeto, protección y garantía, también se derivan otras obligaciones más específicas que son las de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley. De ahí pues también que se establezca en nuestra Constitución una cláusula abierta en el sentido de que los derechos humanos no solo son, reitero, los previstos explícitamente en la Constitución, sino también en todos aquellos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país y que en consecuencia es fundamental tenerlo. Y en el futuro, precisamente lo que me quiero yo referir es a cuáles serían los estándares internacionales de derechos humanos más relevantes con relación a estas obligaciones que ya puntualiza el artículo primero. Decía que eran obligaciones que desde antes se tenían. Es que, como sabemos, en los términos del artículo 133 de nuestro ordenamiento constitucional, pues ya también eran ley suprema en nuestro país los tratados internacionales de derechos, en general los tratados internacionales suscritos y ratificados por México. Y es el caso, sin embargo, que a través de esta trascendente reforma, pues ya hay se pone énfasis en la centralidad de los derechos humanos y de ahí que se haya calificado, reitero, por la doctrina científica en nuestro país como un cambio de paradigma. En cuanto a las obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos, como ya mencionado, nuestro artículo primero establece que una primera obligación general, que es la de prevenir, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y esto deriva de una obligación general que han adquirido todos y cada uno de los países, parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuyo artículo primero explícitamente establece que los estados, parte de la Convención, se comprometen a respetar los derechos y libertades establecidos en la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna. Así pues, estas obligaciones constituyen el marco de referencia que se tiene por parte de las instancias internacionales de derechos humanos para que si en determinado momento, de acuerdo como se haya conducido un servidor público, una servidora pública, se debe fincar o no responsabilidad internacional al Estado. Debemos estar conscientes que cuando un servidor público, una servidora pública no cumple con sus obligaciones, pues cabe la posibilidad de que si esta situación no se corrige en el ámbito interno, cabría la posibilidad de que llegara a una instancia internacional y si se demuestra que hubo una violación a los derechos humanos, entonces se finca responsabilidad internacional al Estado, ¿verdad? Y con las otras obligaciones correspondientes a las cuales haré referencia en un momento. Entonces, el respeto y garantía a los derechos humanos es una obligación común, decía, de todos y cada uno de los Estados miembros de la OEA. Cabe señalar que no solo los Estados parte de la Convención Americana, sino que como en un momento expondré, son en la actualidad 20 de los 35 países miembros, sino también es una obligación común de todos y cada uno de los 35 países miembros de la OEA en términos de la Carta de la Organización de Estados Americanos y lo establecido en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, ambos ordenamientos a los cuales haré referencia. Entonces, obligaciones de respeto y garantía a los derechos humanos. Y esto
precisamente los derechos humanos vienen a ser un elemento central, o sea, todos los derechos humanos vienen a ser el conjunto de principios y valores compartidos por todos y cada uno de los estados de América, y que es una de las razones principales por las cuales en camino a su protección, que deciden los estados de América en 1948 unirse y salvaguardarlos. Y estas obligaciones de los estados, ya por lo que se refiere a las y los servidores públicos, implican pues no solo un deber jurídico derivado de lo establecido en el artículo primero de nuestra Constitución, sino también un imperativo ético. Estos principios y valores compartidos precisamente de los derechos humanos, de respetarlos y garantizarlos, se convierte también en este imperativo ético. Deber jurídico en los términos del artículo primero constitucional, y un deber ético que incluso está establecido en el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, impulsado por la Secretaría de la Función Pública. Y también esta situación, si ustedes me permiten, antes de continuar y para comprender mejor, tener mayores elementos, muchos de ustedes lo conocerán, pero me permitiré recordarlo, ¿cuáles son los antecedentes del sistema interamericano de derechos humanos? Porque hablamos de tratados internacionales, hablamos del sistema interamericano, pero es importante fundamentar. El sistema interamericano surge en 1948, ¿verdad?, con la expedición de la adopción de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de abril de 1948. Cabe señalar que fue el primer instrumento internacional sobre derechos humanos en el mundo. Como ustedes saben, la Declaración Universal de Derechos Humanos es de diciembre de 1948. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre es de abril de 1948, cuando reunidos en Bogotá y simultáneamente a cuando se decide constituir la Organización de Estados Americanos, también en Bogotá, con la emisión de la Carta de la OEA, simultáneamente se estaba ya preparando este instrumento regional de protección de los derechos humanos, que es la Declaración Americana, y que de ahí, de forma pionera, los estados de América deciden unirse, y como uno de los ejes rectores de su unión es el compromiso de proteger y garantizar los derechos humanos. En 1900, allí no se crean todavía órganos encargados de promover y defender los derechos humanos. En realidad esto ocurre en el año de 1959, 11 años después, cuando la reunión de ministros de los estados de América en la ciudad de Santiago de Chile deciden crear a un organismo encargado precisamente de promover la observancia y defensa de los derechos humanos, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual se instala en el año de 1960, y 10 años después de la creación de la comisión, en 1969, porque así ya también se venía previendo sobre la necesidad de crear un tratado regional de derechos humanos, el cual se adopta en 1969 en la ciudad de San José, que se conoce como Pacto de San José, y que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero no entra en vigor inmediatamente, sino que esto ocurre en el año de 1978, cuando el 11º país de la región, de acuerdo con lo previsto en la propia convención, ratifica y se adhiere a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con lo cual se crea y se instala el otro órgano previsto ya en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, encargado de la justicia en derechos humanos, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay varios instrumentos interamericanos de derechos humanos, además de la Declaración Americana de Derechos
Derechos y Deberes del Hombre y de 1948, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, que entra en vigor en 1948, paulatinamente se han venido aprobando otros instrumentos interamericanos a los cuales que han venido entrando en vigor, como es la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, el protocolo adicional de la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como Protocolo de San Salvador. También está el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida también como la Convención de Belén do Pará, por el lugar en donde se aprobó, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Así pues, estos 7 instrumentos de derechos humanos junto con la Convención, además de la declaratoria, son los instrumentos interamericanos de derechos humanos vigentes en nuestra región. No estoy haciendo referencia a otros instrumentos internacionales que son forman parte del Sistema Universal de Derechos Humanos, o sea, el de las Naciones Unidas, primordialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también de ese año, que son de Naciones Unidas. Cabe mencionar que gran parte, sobre todo los previamente aprobados antes del inicio de la década de los 80, fueron suscritos y ratificados por nuestro país y entraron en vigor en el año de 1981. Ahora bien, hay otros instrumentos interamericanos aprobados que también forman parte o del marco jurídico, ¿verdad?, del sistema interamericano, que es la Carta de la Organización de Estados Americanos, que como mencioné es de 1948, está la Carta Democrática Interamericana, aprobada por la Asamblea General en 2001, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, que aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2000, y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad, aprobado por la Comisión Interamericana en el año 2008. Ahora bien, hay otros pendientes de entrar en vigor una vez que se ratifiquen o se adhieran el mínimo de países establecidos en los respectivos instrumentos, que es la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, aprobada en 2013, así como la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia, que también se aprueba en 2013, pero que no han entrado en vigor. Ahora bien, hay dos órganos centrales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano especial y autónomo de la Organización de Estados Americanos, está prevista en la Carta de la OEA, ¿verdad?, a través de esta reforma que se hizo a la misma en el año de 1959, que se creó la Comisión Interamericana, y la Comisión también es un órgano consultivo en la materia de derechos humanos de la propia Organización de Estados Americanos. Se integra con 7 miembros elegidos a título individual por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, toda vez que es un órgano de la OEA. Los estados proponen a diversas personas, ¿verdad?, y que tengan alguna trayectoria en materia de derechos humanos, y
pero es claro que no representamos a nuestro respectivo país en el desempeño de la función. Representamos al conjunto de los países que son quienes nos eligen, ¿verdad?, que es la Asamblea General de la OEA. De hecho, las y los miembros de la Comisión Interamericana tenemos impedimento para participar en la investigación, deliberación y ya no se diga en la decisión de cualquier asunto relacionado con nuestro país. Llega a haber algún asunto, relacionado con México, quien presida me pide, o si yo he llegado a presidir, también digo con su permiso, invito a quien presida, al vicepresidente primero, a que asuma la presidencia para la conducción y yo me retiro, en fin, ¿verdad? Es el procedimiento y se es muy estricto sobre el particular. Yo tengo un número que no sé ni siquiera sobre qué se refiere el asunto. Hay un número y reitero, para bien hay un escrúpulo en cumplir adecuadamente con lo previsto en el artículo 17 del reglamento de la Comisión Interamericana que establece este impedimento. Bien, en los términos del Estatuto de la Comisión Interamericana que aprueba la Asamblea General de la OEA, tiene la sede en Washington, Distrito de Columbia, que es también la sede de la Organización de Estados Americanos. El otro órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, encargada de resolver los casos que le presente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No hay una jurisdicción, llamémosle universal, en el sentido de que toda persona pueda acudir directamente a la Corte Interamericana, sino es primero la Comisión Interamericana y los casos que decida la Comisión Interamericana presentar a la Corte es lo que son sobre los que se pronuncia y también